Hola a todos, en esta ocasión yo quiero hablarles acerca del tema creados a imagen de Dios. Quiero tocar algunos puntos que considero son bastante importantes a tomar en cuenta para mejorar nuestra relación con Dios. Y lo primero es entender cuál era la razón de Dios para crear a la humanidad al principio del tiempo. Si bien pueden ser muchas, hoy quisiera hablar acerca de la semejanza. La semejanza racional, moral e intelectual, también espiritual que Dios tuvo con los seres humanos. Y me lleva a preguntarme, ¿por qué razón de todas las cosas que Dios pudo hacer, Él decidió crear seres que fueran semejantes a Él? Entendiendo un poco qué es a lo que se refiere la Biblia cuando habla de personas semejantes, entendiendo la definición de diccionario que nos dice que algo que es semejante es algo que se parece a alguien o algo. Otra definición vendría a ser que es una figura representativa. ¿Y por qué Dios quisiera tener a alguien que se parece a Él? Y a mí me deja pensando y analizando y decir, lo que Dios quería al principio del tiempo era tener criaturas, seres, con los que Él pudiera relacionarse de una manera más abierta. Por eso es que les dio la capacidad de pensar, les dio la capacidad de sentir, de tener emociones, de tener ideas, de ser seres creativos con los que Él pudiera dialogar y llegar a acuerdos, llegar a contarle a la gente lo que Dios tenía en mente. Y si bien Dios no necesita consultarle a nadie nada, porque es un ser soberano, es su deseo relacionarse con la gente. Podemos ver en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, algunos ejemplos que me parecen bastante interesantes. Al principio del tiempo, en el libro de Génesis, nosotros vemos que Dios bajaba al huerto y se relacionaba con Adán y con Eva. Cuando vemos en la Biblia que Dios bajó a la tierra y estuvo dialogando con Abraham acerca de que iba a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, o las ciudades, fue y lo consultó con Abraham. No porque Dios tuviera que pedirle permiso, sino porque era su deseo tomarlo en cuenta. Podemos ver que en el libro de Éxodo nos muestra que si bien Dios podría hablar a la humanidad de cualquier forma, Él se relacionaba con Moisés cara a cara, como quien hablaba con su amigo. ¿Por qué razón están estos ejemplos en la Biblia? Y yo veo que están ahí para darnos una luz o para ejemplificarnos un tipo de relación muy especial que se puede tener con Dios, una relación de amistad. Entonces, veamos un poco qué tipo de relación se puede tener con Dios. Está la relación original, que era una relación cercana, una relación donde Dios bajaba a la tierra a relacionarse con ellos. Después de eso, el hombre cae por haber pecado, cuando se le dijo que no podían comer del fruto, y cayeron en pecado y empezaron un proceso de involución, de muerte, que empezó como una muerte espiritual y terminó después de varios años como una muerte física. En ese estado la humanidad tenía una relación de Dios a creación. Y aún así, Dios seguía con el deseo de relacionarse con la humanidad. Era tan grande el deseo de Dios de relacionarse con la humanidad que entre sus planes estaba enviar a Yeshua a la tierra para salvarla, el Cordero sin mancha, el sacrificio perfecto
pacto, quien en la justicia de Dios era necesario que se sacrificara para que nosotros nuevamente tuviéramos entrada sin ningún tipo de restricción al Padre, a Dios. Vemos que Yeshua les explicó a los discípulos cuando ellos les dijeron a él, enséñanos a orar, una forma muy peculiar de orar. Él les enseñó diciendo Padre nuestro. No le dijo Dios nuestro o Creador nuestro. Él les dijo Padre nuestro. Esto obviamente tenía una razón de ser, y era que Yeshua quería darles a entender a toda esa generación que había una nueva forma de llamar a Dios, Padre, una forma muy íntima, una forma muy familiar, la cual los discípulos habían visto que a causa de la relación familiar, la relación cercana que Yeshua tenía con Dios, era que sucedían los milagros. Era que predicaba como predicaba, era que era una persona que tenía autoridad muy diferente a la que ellos conocían en esa época. Es necesario entender que nosotros podemos, incluso deberíamos de perseguir tener una muy buena relación con Dios, una muy buena relación con nuestro Padre, con nuestro Creador. Y con esto quiero decirles algo que es importante entender. No todas las personas son hijos de Dios. Si bien todas las personas son creación de Dios, no todos tienen la categoría o el estatus de hijo, ya que está escrito que aquellos que le recibieren, hablando de Yeshua, aquellos que creyeran en él, les daría la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Si van a llegar a ser, es que no lo son. Entonces, ¿cómo se llega a ser? Hay varias cosas, y lo más importante es creer que eres Dios, eres hijo de Dios, y que el Padre lo resucitó entre los muertos. Creer eso con nuestro corazón y declararlo con nuestra boca. Cuando nosotros hacemos eso, cuando tenemos esa confesión, nosotros somos hechos parte de la familia de Dios. Nosotros pasamos de ser creación a ser hijos. Este sería el primer paso para mejorar nuestra relación con Dios. Pasar de ser creación a hijos. Ya que nosotros somos hijos, es importante entender un concepto que es un concepto religioso más que otra cosa. Y con esto me refiero a que es un concepto diseñado para hacer sonar las cosas más espirituales de lo que realmente son. Y eso es decir que Dios está lejos, que Dios es un ser muy, muy superior a nosotros y que nada tiene que ver con la humanidad. Él está en el cielo reinando como Dios y nosotros estamos en la tierra con nuestros problemas. Y es una relación lejana, una relación de pasar horas orando, o incluso que Dios solo escucha al líder religioso que nosotros admiramos. Pero eso no es cierto. La Biblia nos muestra que cuando nosotros pasamos a ser creyentes, a ser hijos de Dios, el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Y si Dios mora dentro de nosotros y la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu de Dios, no hay un ser más cercano a nosotros que Dios, que vive dentro de nosotros. Esto significa que nosotros podemos hablar con Él porque Él está cerca. Y mientras nosotros desarrollemos y seamos conscientes de que Dios está cercano a nosotros, va a ser más fácil mejorar nuestra relación con Él. La Biblia dice que ahora tenemos acceso al Padre, acceso al trono de Dios. Yo los invito a todos a que se queden con este pensamiento. Dios está cercano a mí. Dios está cercano a mí. Y basado en este pensamiento que Dios está cercano a mí,
que Dios es cercano a mí, que Dios es mi familiar, que el proceso de restauración humano ya se dio cuando Yeshua dio su vida en la cruz. Aprovechémoslo. ¿Y qué más? ¿Qué mejor forma de aprovechar lo que Yeshua hizo que volver a lo que el Padre tenía en mente al principio, que era tener una relación cercana a nosotros? Yo los invito a hacer las siguientes actividades. Obviamente son un ejemplo, pero para que tengan una idea. Cuando ustedes vayan a trabajar, vayan a estudiar, vayan a la universidad, al colegio, al trabajo, a la empresa, al gimnasio, a la cafetería, hacia sus diferentes actividades, en lugar de distraer su mente con diferentes distracciones que pueden haber, platiquen con Dios. Háblenle, cuéntenle acerca de su día, cómo les fue en el trabajo, cómo les fue en la universidad o en el colegio, cómo les fue en la casa, cómo les fue en el supermercado o entonces así en el mercado, qué hicieron hoy. Háblenle cuando se levanten, háblenle cuando se acuesten, háblenle en la refa, háblenle al Señor. Tómense el tiempo de platicar con Él y vean y gusten cómo poco a poco ustedes van teniendo una relación con Dios cada vez más cercano. Así como se tiene una relación con un amigo, con una pareja, con un compañero de trabajo, con cualquier ser, la forma de tener una relación con esa persona es pasando tiempo con esa persona. La única forma de conocer a esa persona es pasar tiempo con esa persona. Si bien yo puedo leer un libro acerca de ti y leer 10 libros acerca de ti o acerca de cualquier persona, es muy diferente leer un libro acerca de ti a conocerte en persona. Y yo les digo lo mismo, ustedes pueden ir a la iglesia, todo lo que ustedes quieran, pueden hacer un montón de actividades. Y si bien ir a la iglesia ayuda un montón, leer la Biblia es algo excesivamente útil y vamos a hablar de eso más adelante. El tiempo de intimidad con Dios, el tiempo que ustedes pasan con Él, por eso la Biblia dice, cuando oren, cierren la puerta. Está hablando, entre otras cosas, de intimidad. Hay muchas cosas que pasan en las puertas cerradas. Y lo que Dios está hablando es de la intimidad con Él. Hablen con Él. ¿Y por qué no? Tómense el tiempo de estar en silencio un momento, unos minutos, y esperen a que Dios les responda. Si ustedes mantienen este ciclo de hablar con el Señor, contarle su día, contarle sus problemas y esperar que Dios les responda, poco a poco se van a dar cuenta que tener una relación con Dios no es algo que está solo para unos pocos escogidos, sino que está al alcance de todas las personas que quieran tener una relación con Dios. Está al alcance de todas las personas que busquen tener una relación con Dios. La Biblia dice, el que busca encuentra. Y hay cosas que son muy valiosas. Si tú estuvieras buscando un gran tesoro, ¿lo buscarías 5 minutos? ¿Lo buscarías 10 minutos? ¿Lo buscarías un día entero o una semana entera? Si tú supieras que haciendo un poco de esfuerzo encontrarías el mayor tesoro que podría cambiar tu vida, la de tu familia, la de tus amigos para siempre. ¿Por qué razón no hacer el esfuerzo de buscar ese gran tesoro? La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a una persona que encontró un campo valioso y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Sabía lo que había en ese campo, sabía
el tesoro que había allí y por eso vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Yo les digo a ustedes, ¿cuánto tiempo están ustedes dispuestos a invertir en una relación con Dios? Puede que les tome 5 minutos, puede que les tome 5 días, puede que les tome 5 meses, 5 años. Hay muchas cosas que van a ir cambiando, pero yo les digo, vale la pena. Vale la pena pasar esos 5 minutos con Dios. Vale la pena pasar esos 10 minutos con Dios. Vale la pena que Dios sea lo primero en lo que piensen todos los días y lo último en lo que piensen antes de dormir. Vale la pena que en el tráfico hablen con Él y les cuenten sus problemas. Vale la pena contarle su día e involucrar a Dios en sus diario vivir. La Biblia dice que Dios es el que endereza tu camino. Tienen que involucrar a Dios. Tienen que preguntarle a Dios. Tienen que consultar a Dios. Señor, ¿qué piensas de esto que quiero hacer? ¿Qué piensas de estos planes que tengo? Señor, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer en esta situación? ¿Qué crees que debería hacer? Dime, por favor, Padre, ¿qué piensas acerca de esto? Y yo les aseguro que ustedes van a empezar a ver una mejoría notable en su relación con Dios si ustedes perseveran, si ustedes perseveran, si ustedes perseveran. Cuando yo decidí tener una relación con Dios, lo hice cuando yo tenía 14 años. Había fallecido mi abuelo, que hizo el papel de padre en mi vida, padre terrenal, y en ese 14º año de vida mío, yo me tomé todo ese año para buscar a Dios, para ir a la iglesia, para leer la Biblia, para orar con Él y orar y orar y buscarlo. Lo buscaba de día, lo buscaba de noche, lo buscaba cuando iba a estudiar, en los tiempos libres que tenía, oraba con Él, leía la Biblia y al final dio resultado. Empezar a sentir su presencia, a sentir su cercanía y cuanto más cuando empecé a escuchar su voz, un susurro que habla a tu mente, la voz del Espíritu Santo y empezar a escuchar esas respuestas de Dios, esas ideas que llegan a tu cabeza que tú sabes que no son tuyas, esos pensamientos que no son tuyos. Vale la pena. Vale la pena decir, Padre, ¿qué piensas de esto? Y guardar silencio y ver cómo Dios te responde. Vale la pena. Yo los dejo con esto. Espero que tengan un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche. Y que Dios los bendiga.